por aquí de las personas humanas, eh, tenemos que desarrollar en profundidad después el tema de la persona jurídica, pero en particular el profesor Cáceres hoy va a hablarnos sobre la contabilidad, los estados contables, todo lo que deviene, ¿no es cierto?, de esos dos puntos en esa parte del programa, pero yo te pediría, Diego, que antes de empezar a desarrollar el tema de la contabilidad y de los estados contables, nos cuentes un poco del domicilio fiscal, porque uno de los atributos que habíamos estado viendo cuando mencionamos a la persona humana era el domicilio, y nosotros nos habíamos detenido a conversar sobre lo que establece el código, ¿no es cierto? Y habíamos hablado del domicilio real, habíamos precisado de qué se trata cuando se menciona la residencia, y cuando hablamos de qué se entiende, ¿no es cierto?, por la habitación o por la residencia, y también habíamos mencionado el domicilio legal, que es lo que continúa mencionando el Código Civil y Comercial, y después los domicilios especiales. Y entonces nos quedó esto que no aparece mencionado en el Código Civil y Comercial, pero sí los alumnos habían buscado de dónde surgía lo del domicilio fiscal, cuál era la ley a que hacía referencia, y bueno, un poco para entrar en esto de las relaciones y de cómo se van enlazando los temas, lo de tu experiencia en Tributación 1 fundamentalmente nos va a permitir entender bien todo esto relacionado a nosotros y a los alumnos con el tema del domicilio fiscal. Que bueno, te escuchamos, Diego. Listo, bueno. Antes de nada, para arrancar, yo ya le compartí la pantalla. Me gustaría saber si ven, ¿sí? Si dice el domicilio fiscal. Sí, estamos viendo, pero me parece que no se... Yo no se escucha bien, Diego. Bueno, ahí voy probando, voy hablando y ahí me van Bueno, diciendo, porque perfecto. estoy conectado por cable para poder que la conexión sea estable y estoy hablando cerca y fuerte, así que Yo lo escucho bien. debería bueno, ser un perfecto, problema de entonces. conexión por ahí el tema del audio. Bueno, con respecto al domicilio fiscal, antes que nada decirles, bueno, el material le voy a compartir a los docentes y ellos después les comparten en el audio para que ustedes tengan, así que traten de prestar atención más que tomar nota o sacar foto de la pantalla, que por ahí lo van a tener al material, ¿sí? Igual es simple, una ayuda a memoria nada más para no leer a secas los artículos que corresponden, ¿sí? Bueno, con respecto al domicilio fiscal, ¿sí? Julián Fonrus, que es un tributarista, ¿no es cierto?, lo define como lugar fijado directamente por la ley sobre la base de aspectos objetivos y subjetivos para el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de un contribuyente, ¿sí? O sea, es el lugar donde la ley establece, en este caso la ley tributaria, ¿sí?, establecida en la Ley de Procedimientos Tributarios Nacional, la Ley 11.683, en su artículo 3 establece el domicilio fiscal, ¿sí? ¿Para qué sirve el domicilio fiscal? El domicilio fiscal sirve para, y ahí le puse tres cuestiones básicas. Si bien eso como que no está específicamente en el artículo, surge de todo lo que tenga que ver con la relación fisco-contribuyente, ¿sí? Y estas tres principales ideas fuerza del funcionamiento del domicilio fiscal tiene que ver con realizar con validez legal las notificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el organismo fiscal, en este caso de orden nacional, que va a ser la AFIP, porque también vamos a tener distintos domicilios fiscales en base contra o con diferentes administraciones tributarias, porque vamos a tener un domicilio fiscal con la administración nacional, que sería la AFIP, o tener un domicilio fiscal con la administración provincial, que sería la Agencia Tributaria de Misiones, o podemos tener, por ejemplo, un domicilio fiscal con la Municipalidad de Posadas, por ejemplo, si es que estamos en Posadas, o con alguna municipalidad del interior. Es decir, que el domicilio fiscal va a tener de acuerdo con el organismo con la cual nosotros constituimos ese domicilio fiscal. Obviamente que para poder
un poco entender entero el funcionamiento, vamos a situarnos y basarnos únicamente en el nacional pactado en la ley 11.683, porque para el resto tenemos que leer cada uno de el código provincial o la que establece con respecto al domicilio fiscal. Bueno, el primer efecto que tiene el domicilio fiscal es realizar con validez legal las notificaciones. Todas aquellas notificaciones o comunicaciones que el organismo fiscal, en este caso la AFIP, nos quiera comunicar a nosotros, lo va a hacer en ese domicilio fiscal. Los plazos se van a contar a partir del día siguiente a que yo recibo la comunicación en el domicilio fiscal, ¿sí? Y todos aquellos derechos que pueda ejercer el contribuyente lo va a poder hacer en tanto y en cuanto el cumplimiento de esos plazos, ¿sí? Tengan en cuenta que la AFIP me puede, por ejemplo, notificar que me está abriendo una inspección, ¿sí? Me puede notificar una sanción, me puede notificar una deuda, me puede notificar que me está pidiendo información. Y yo voy a tener que, de alguna manera, hacer una respuesta. Si yo me llamo a silencio o no contesto, de alguna manera estoy dándole la razón o bien agotando, ¿no es cierto?, mi posibilidad de defenderme en determinadas cuestiones. Así que es de vital importancia el tema de las notificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, o sea, el contribuyente, como cualquier persona, ya sea humana o jurídica, tiene derechos. Y esos derechos tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a ser oído, el derecho a presentar una defensa, a ser escuchado. Pero para poder ejercer el derecho, yo tengo que estar en conocimiento de que hay un proceso o que hay alguna cuestión. Si yo denuncio, si el contribuyente denuncia un domicilio, ahora vamos a ver cómo se lo hace, ¿sí? Y no lee o de alguna manera no es real ese domicilio porque él no está ahí, ¿sí? Corre riesgo de que se le notifique, se le dé por válido jurídicamente y esa persona pueda después ejercer su derecho. ¿Por qué? Porque realmente no se notició de lo que quisieron notificarle la AFI, en primer lugar, ¿sí? Otra de los efectos de este domicilio fiscal, ¿sí?, es disponer el lugar donde se debe conservar la documentación. Y en este caso en particular, vamos a ibanar con el tema siguiente, que es el de la contabilidad, ¿sí? El día de mañana, que nosotros tengamos un problema o una inspección tributaria y la AFIP nos exija, por ejemplo, los libros contables, yo voy a tener que poner a disposición de la AFIP, ¿dónde? ¿En el estudio del contador? No, en el domicilio fiscal, ¿sí? En ese lugar es en donde se dice que está guardado, donde la ley presume que está guardado la información, los libros, la documentación del contribuyente, ¿sí? Entonces, lo usual cuando el fisco nos exige que le mostremos libros, le mostremos los papeles de trabajo, le mostremos la factura, le mostremos los comprobantes, es, ¿sí? Obviamente que hoy en la comodidad muchas veces dice aporte, como que nosotros hagamos una fotocopia y le llevemos, ¿sí? Pero en realidad, por una cuestión de volumen de operaciones, bien yo podría decir, mire, de acuerdo a lo que usted me pide, es muchísima la información, entonces yo pongo a disposición del inspector, de los inspectores actuantes, en el domicilio fiscal, que es donde tienen que estar, ¿no es cierto?, esa documentación y es como que le estamos diciendo al organismo tributario que venga y busque, tome nota, puede sacar fotocopia, puede sacar fotos, puede hacer lo que quiera con esa documentación, pero en el domicilio fiscal, ¿sí? Así que eso es otro de las segundas importancias. Una de otra de las, para qué sirve el domicilio fiscal, es que me va a marcar la jurisdicción que me corresponde, por ejemplo, en AFIP, ¿sí? Es decir, si yo tengo mi domicilio fiscal en Posadas, yo sé que me va a tocar la agencia Posadas, ¿sí?
Y ahí es donde me voy a dirigir para realizar los trámites que tenga que hacer, para escribirme, para solicitar alguna cosa, para hacer un trámite, ¿sí? Ahora, bien, si yo estoy en San Javier, como acá me saludó mi compoblano, ¿sí? O en Alem, lo más probable es que me toque a mí la agencia de Oberá, ¿sí? Y en ese lugar, por tener el domicilio fiscal en esa jurisdicción, yo voy a tener que dirigirme a la agencia que está en Oberá a realizar los trámites. Y si resulta que yo estoy en Iguazú, voy a tener que ir hasta la agencia que está en El Dorado. En Misiones hay 3 agencias: El Dorado, Oberá y Posadas. Y cada una le corresponde una determinada jurisdicción, ¿sí? ¿Dónde puedo consultar? Puedo consultar en la página de la AFIP, colocando el código postal y ahí buscando, ¿no es cierto?, qué agencia me corresponde en función del código postal, ¿sí? Fíjense qué importante eso, porque en base a eso también yo sé dónde tengo que realizar los trámites y, obviamente, acá dice, ¿no es cierto?, quién es el que tiene el control de nuestras obligaciones. Muchas veces, si voy a tener algún tipo de fiscalización o verificación por parte del organismo fiscalizador o organismo tributario, va a ser de esa agencia que le compete o que tiene competencia sobre el domicilio del contribuyente, ¿sí? Bueno, hasta ahí vemos un poquito el tema de la importancia, ¿sí? Una pequeña diferencia, yo no voy a entrar mucho en el domicilio civil porque obviamente los doctores le explicaron de una manera magistral, pero yo básicamente lo que encontré es que fundamentalmente el domicilio civil, ¿no es cierto?, se basa en la intención de la persona de habitar, de permanecer. Por ejemplo, en el mío no ocurre lo mismo con el domicilio fiscal, ¿sí? Lo que pasa es que en el domicilio fiscal no hay casi ningún tipo de lugar a la subjetividad. Lo que nosotros estamos buscando con el domicilio fiscal justamente es el domicilio principal de los negocios de esa persona, ¿sí? Así como en el Código Civil nosotros vamos a tener distintos tipos de domicilio, el domicilio real, el domicilio legal y el especial, que lo habrán visto, ¿no es cierto?, ustedes. En el tema del domicilio fiscal, nosotros vamos a tener el domicilio fiscal propiamente dicho, el alternativo y el electrónico. ¿Dónde va a estar esto? En el artículo 3 y en el artículo 3.1 de la ley 11.683, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿cómo solicito el domicilio fiscal? O sea, ¿en qué momento yo declaro el domicilio fiscal? ¿Sí? Un contribuyente va a declarar su domicilio fiscal al momento de solicitar su clave única de identificación tributaria que nosotros conocemos como quit, ¿sí? En ese momento, ya sea el pedido del quit por una persona humana o ya sea el pedido de quit por una persona jurídica, ¿sí?, va a tener que decir cuál es su domicilio fiscal, ¿sí? Amén de otros domicilios, porque hoy por hoy es algo que es el registro único tributario, yo tengo que declarar todos los domicilios, no solo el fiscal. Es decir, si yo tengo el domicilio fiscal, que ahora vamos a ver un poquito la definición, es el asiento principal de los negocios. Pero yo puedo tener sucursales, yo puedo tener depósitos, yo puedo tener locales de venta, puedo tener otros domicilios. Entonces, hoy por hoy se está buscando una interrelación en lo que es los trámites a nivel central, o sea, AFIP, con las provincias. Entonces, cuando yo me inscribo, cuando yo pido el quit y yo declaro, por ejemplo, que desarrollo mi domicilio fiscal está en Posadas Misiones, tengo una sucursal en Corrientes, otra en Chaco y otra en Entre Ríos, automáticamente el sistema, o sea, el sistema de la AFIP, ¿sí?, me va a proponer que yo me inscriba en el régimen de convenio multilateral, que es para pagar ingresos brutos cuando yo desarrollo mi actividad en más de una provincia, ¿sí? Eso hasta hace un año era un trámite exclusivo en cada dependencia de rentas de la provincia. Y hoy,
con esto de alguna manera descentralizar y que todo maneje con la clave fiscal y ese tipo de cosas, va migrando. Inclusive hay jurisdicciones, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que está trabajando con un régimen simplificado de ingresos brutos, parecido al monotributo, y todo se hace con la clave de AFIP y demás, para que en realidad sea un poco más fácil. A nadie le gusta pagar impuestos, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos cada vez más complicado y tengo que escribirme en 15 lugares distintos y hacer 15 trámites distintos, en conclusión, mucha gente deja a mitad de camino las cosas y no tanto no paga porque no le gusta, a nadie le gusta pagar, pero también no paga porque es como que es mucho la burocracia de los trámites. Bueno, entonces, ¿cómo declaro mi domicilio fiscal cuando pido el quit? Y ustedes me dirán, profe, yo ya pedí el quit o el contribuyente tiene el quit hace un montón de tiempo. Entonces, lo más probable es que si ya tiene quit, ya tiene un domicilio fiscal, ¿sí? Declarado. Puede ser el que corresponde o no, pero ya tiene un domicilio fiscal declarado. Bueno, cuando yo hago la solicitud de ese quit en el tanto de la persona humana, ¿sí? La solicitud de quit es digital, ¿sí? Se lo realiza a través de la página web. Obviamente necesito algunas cuestiones básicas, como obviamente tener la clave fiscal. También el trámite puede ser online, ¿sí? Requiere la instalación de una aplicación en el celular que funciona con un poco de inteligencia artificial en cuanto al reconocimiento de rostro, escaneo de documentos y demás. Y entonces, si es una persona humana, una persona de carne y hueso, si se escribe Juan, ¿sí? A Juan le pregunta al sistema, ¿usted tiene el domicilio fiscal en el mismo domicilio del DNI? ¿Sí? Si la respuesta es sí, le confirma y no le pide ninguna documentación a Juan, porque dice, bueno, el domicilio de Juan fiscal coincide con el domicilio del DNI, que sería ¿qué domicilio? A los alumnos que ya vieron domicilio, ¿qué domicilio sería? Domicilio real. Sí, el domicilio legal. Ojalá que sea el real también. O el real. No se le escucha, profe. Tiene apagado el micrófono. No, que yo escuché que dijeron real. ¿Cuál es? No, cuando preguntaste me pareció que escuché en lugar de legal, real. Sí. No sé si esa era la... Claro, por eso, para mí el domicilio real es donde realmente vive, ¿sí? Y el Es lo domicilio que dice legal el es donde la ley artículo, porque presume. Y la ley el presume en artículo función de lo que le declaramos en el DNI, por ejemplo, si es que no, para una persona el, humana, ¿no? sí, el artículo del código menciona eso, ¿no es cierto? El tema de que tiene que ver con lo de la residencia, porque dice donde reside. Exactamente. ¿Ah? Entonces, puede ser que en ese caso se dé como que coincida todo, porque va a ser el real, el legal y el fiscal. El que dice el documento, el donde realmente vive y el que en este caso dice que es el domicilio fiscal, ¿sí? Ahora bien, si ese domicilio, que es el que está en el DNI, o no es el que él quiere declarar como el domicilio fiscal, que vamos a ver cuál sería, él tiene que acreditar o probar ese otro domicilio con algún papel. Ese papel que puede ser, está en una resolución de AFIP, puede ser, por ejemplo, yo le pongo acá, un servicio público, o sea, una boleta del servicio de luz, de agua, de fijo, de cable, de internet, ¿sí? Una constancia por la policía, un acta de escribano de constatación notarial, un resumen bancario, un extracto bancario, un resumen de la tarjeta, ¿sí? Al menos uno de ellos. Subo ese documento diciendo, bueno, mi domicilio fiscal va a ser tal, y con eso acredito mi domicilio fiscal. Si el contribuyente, o en este caso la persona humana jurídica, ya tiene domicilio declarado en trámite, o sea, ya tiene domicilio fiscal, y lo cambia, tiene 10 días hábiles para realizar el cambio. Si
Si no lo hace y la FIP lo encuentra que él de alguna manera omitió cambiar el domicilio, le puede aplicar una multa del artículo 39 de la Ley de Procedimiento, que es una multa a los deberes formales, que va de 150 a 45.000 pesos por no declarar correctamente su domicilio, ¿sí? Diego, ¿Sí? yo creo que de alguna manera el artículo 73, que es posterior a la ley esta que menciona lo del domicilio fiscal, porque el Código Civil y Comercial es posterior a esa ley, Sí. de alguna manera trata de determinar esta situación. ¿Por qué? Porque en esa primera parte dice que en el 73 se menciona que es domicilio real y dice la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Y después dice, si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Creo que ahí estaría abriéndose esta posibilidad de que en el documento mío figura tal domicilio. Porque cuando yo saco el quit menciono ese, ¿verdad? Pero como estás diciendo vos, mi kiosco, estoy pidiendo la habilitación y entonces pido una conexión de luz a mi nombre o lo que sea porque alquilé el local y entonces ahí hay una boleta de servicio y es otro el domicilio. Entonces ese es el domicilio que yo pretendo que entienda el organismo de fiscalización, que ahí me deben llegar, ¿no es cierto?, las notificaciones que tienen que ver con esa actividad que acá, de acuerdo a lo que dice el 73, está permitido, ¿no es cierto?, la posibilidad. Exactamente, yo creo que eso está en concordancia con con el domicilio fiscal, por eso lo pusieron ahí, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Es decir, para que ustedes tengan una idea, o sea, yo estoy dando la clase desde mi oficina, que es mi domicilio fiscal. Yo no vivo en mi oficina, aunque paso más tiempo en mi oficina que en mi casa. Pero, pero ahora vamos a ver, lo que pasa es que, bueno, en base a cómo yo la estructuré nada más, o sea, más adelante hablo un poco mejor de la definición, ¿sí? O salvo que se me haya chipoteado. Pero No, bueno. a lo mejor yo me adelanté un poco, disculpe, pero Sí, no, bueno, está un poco más explicado el tema de la diferencia entre lo que es la administración principal de los negocios y la casa. claro. Y lo mismo, bueno, ya lo charlamos un poquito y lo vemos. Bueno, bueno, entonces con respecto al cambio, decíamos, o sea, les comentaba que tengo 10 días hábiles, ¿sí? El trámite es, lo pongo allá que lo pongo acá, que es por internet, ¿sí? Siempre y cuando yo no lo haya cambiado dentro de un año, porque el sistema me permite a mí, el sistema informático, hablo de la FIP, me permite cambiarlo una vez por año. ¿No significa que yo lo pueda cambiar más? Sí. Lo que pasa es que si yo hace 6 meses que cambié mi domicilio fiscal, lo cambié por internet, y ahora cuando vuelvo a ingresar e intento cambiarlo de vuelta, me va a decir, usted lo cambió hace 6 meses, tiene que esperar 6 meses. Para hacerlo de manera tan sencilla como decir, cambio ahora mi calle y mi número, ¿sí? O sea, de esa manera es de sencilla. O sea, yo entro con mi clave y digo, ahora mi domicilio fiscal es Ayacucho, tanto, tanto, ¿sí? Entonces, automáticamente me cambió el domicilio fiscal y lo que dispara la FIP es una carta que viene con el correo, ¿sí? O sea, viene una persona al correo acá dentro de 1 o 2 semanas y me trae a mí una notita con un código. O sea, con unos números que yo entro de nuevo con clave fiscal y confirmo el domicilio fiscal, cargando eso que me llegó por el correo al domicilio que yo denuncié, ¿sí? Eso yo lo puedo hacer una vez por año. Si yo ya ocupé la posibilidad de hacer de esa manera el trámite, la segunda vez que quiero cambiarlo, lo tengo que hacer, como dice acá la opción 2, el trámite presencial. Cuando no había pandemia, el trámite era presencial, se tenía que ir hasta la FIP llevando un 460 y alguna de las boletas estas que hablábamos nosotros hoy, de donde yo ahora me cambié mi negocio, ¿sí? O bien, hoy por hoy existe también la posibilidad, pero esto ya más originado en el tema de la pandemia, a través de una presentación digital. La presentación digital no es otra cosa que en vez de llevar la nota con el documento, tipear la nota en la página de la FIP con clave fiscal
y adjuntar la documentación vía escaneado, vía un PDF, demás, ¿sí? Por eso yo cambio mi domicilio. Obviamente, que ahora vamos a ver más adelante, seguramente el caso de las personas jurídicas es un poquito no más difícil, sino que en el caso de las personas humanas requiere únicamente la declaración de la persona humana más la prueba de que se cambió. ¿Ah? O sea, es la declaración más un documento, una boleta de servicio público. En el caso de las personas jurídicas es lo mismo, pero requiere el trámite ante el organismo de control de esa persona. Llámese si es una sociedad comercial o una sociedad civil, ante la Dirección de Personas Jurídicas. Si es una cooperativa, ante la Dirección de Cooperativas. O sea, requiere que se anotice o que se le dé la publicidad a ese cambio por el órgano que lo controla, ¿sí? Bueno, hasta ahí viene todo muy lindo, pero no, como decimos, profe, no cerramos la idea básicamente de en la práctica qué es el domicilio fiscal y es la casa, no es la casa, ¿dónde es? Entonces, para una persona humana, ¿sí? O sea, en realidad para ambas personas, el domicilio fiscal es donde desarrolla específicamente su actividad económica, ¿sí? Si bien el código, nuestro código en este caso, cuando yo hablo del código, hablo del código procedimiento, ¿sí? Establece o arranca diciendo que es donde vive, sino después cambia toda esa definición y siempre le da la prioridad a donde desarrolla su actividad, ¿sí? Entonces, el domicilio fiscal para una persona humana es el lugar donde desarrolla su actividad, donde está situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, ¿sí? En mi caso, como contador, es mi oficina, ahí es donde se desarrolla mi actividad comercial. El caso del kiosquero va a ser donde tiene su kiosco, no su casa. El caso del que tiene el supermercado va a ser en el supermercado, el peluquero en la peluquería, la farmacia en la farmacia. El único tema por ahí es si yo tengo 3 locales. Entonces, si yo tengo 3 locales, ¿dónde va a ser de esos 3 locales? ¿Elijo cualquiera? Y en realidad no, porque acá me está poniendo la administración. Yo tengo que ver no solamente dónde está físicamente, por ejemplo, un local de venta o una oficina, sino donde tenga la administración principal. ¿Sí? Ahora bien, me dicen ustedes, y bueno, yo estoy dando de alta a un plomero y resulta que el plomero desarrolla su actividad en la casa de, ¿cómo es? De los demás, no en la casa de él, ¿sí? O sea, él no desarrolla su actividad ahí. O estoy dando de alta, por ejemplo, no sé, un constructor, un albañil, llamémoslo así. Y él va hacia la casa, en la casa de los demás. El pintor de casas o el pintor pintar a los otros domicilios, no pintan su casa. Entonces, ahí es donde dice que cuando el contribuyente desarrolla una actividad en un lugar, no en un lugar fijo, ¿sí? O, por ejemplo, el contribuyente trabaja, ¿no es cierto?, pero bajo relación de dependencia únicamente, ¿sí? Su domicilio de la actividad, ¿sí? Imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de un docente universitario de la UNAM que esté inscrito, tenga que inscribirse en bienes personales porque tiene bienes. Él es solamente docente, un profe de matemática, nuestro que tienen exclusiva, que trabajan todo el día en la universidad. Entonces, él ejerce su actividad ¿dónde? En la universidad. Pero él no puede declarar el domicilio, la ruta 12 kilómetros tanto, como su domicilio fiscal, porque ahí está todo el día dando clases. ¿Sí? Por eso dice acá, si él trabaja en relación de dependencia, sería su casa el domicilio fiscal. Pero es para ese tipo de sujeto, ¿sí? O sea, yo soy docente de la facultad y también soy contribuyente, pero no por eso pongo domicilio en mi casa, porque mi administración de mis negocios están acá en mi oficina. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es acá el versito que es para los que trabajan en relación de dependencia, es para los que se inscriban y solamente trabajen en relación de dependencia. En ese caso va a ser su casa.
Y para el caso del plomero, del electricista, de todas aquellas personas que trabajen sin un lugar fijo, entonces su domicilio fiscal no va a quedar otro que sea su casa, ¿sí? Un médico, por ejemplo, que atiende únicamente guardias, que no tiene ningún consultorio fijo, ¿sí? Va a ser su casa el domicilio fiscal, porque no le puedo poner el domicilio fiscal dentro del sanatorio o dentro del hospital, porque no tiene un lugar fijo ahí. Ahora bien, ustedes me dicen, bueno, el médico trabaja en el hospital y resulta que tiene un consultorio privado que es de él, que está individualizado, todo. Y bueno, entonces se me hace que el consultorio privado sería su domicilio fiscal, ¿sí? Porque es un lugar fijo donde él va a trabajar, ¿sí? No trabaja en la guardia, supónganse, o en la parte de emergencia, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la persona humana. Como bien decíamos hoy, puede coincidir con el DNI, puede que no coincida con el DNI, por una cuestión básica que, ¿no es cierto? Nadie, o sea, no va el del DNI, en teoría la persona cuando realiza el trámite declara el lugar de su residencia, ¿sí? ¿Ah? Bueno, yo veo que hay consultas en el chat, pero a ver si puedo leerlo. Sobre. Dice, si el kiosco queda en su casa, el domicilio real, legal y fiscal sería el mismo. Sí, fantástico, es lo mismo. En el caso de empleados, su domicilio fiscal sería su domicilio real, comercio, perdón. Claro, su domicilio fiscal sería su domicilio real, sería su casa, ¿sí? Si él, de nuevo, repito la consulta, si él se inscribe y su única actividad es ser empleado de California, ¿sí? Como dice ahí, el ejemplo. Si él es monotributista, ¿por qué se inscribe en el monotributo si él es empleado de relación de dependencia? Ah, ustedes me dicen, no, resulta que él es profe de educación física y da clase de Zumba. Ah, bueno, ¿y dónde da las clases de Zumba? En la plaza. Bueno, nos va a poner la plaza. Va a ser su casa, entonces domicilio fiscal, ¿sí? Ahora me dicen, ah, pero es monotributista porque tiene un puestito en el mercado modelo La Placita. Y bueno, muchachos, en el mercado modelo La Placita va a ser su domicilio fiscal. Tiene un lugar fijo, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar eso. ¿Tiene lugar fijo o no tiene lugar fijo? ¿Para qué actividades? Lo de la relación de dependencia es exclusivamente para los sujetos que se inscriban y solamente desarrollen la actividad en relación de dependencia, ¿sí? Ahora bien, en el caso de una persona jurídica, el lugar de su domicilio legal, ¿sí? Vendría a ser o debería coincidir con el domicilio fiscal, ¿sí? Ahora bien, el domicilio legal de una persona jurídica, ¿sí? Está en su documento. Obviamente, ¿cuál es el documento de la persona jurídica? ¿Sí? Su estatuto, su contrato de constitución, sería su acta de nacimiento de alguna manera, que después con todas las modificaciones va teniendo. Entonces, en ese documento se fija el domicilio legal. Puede poner cualquiera, ¿sí? Obviamente, el domicilio legal va a tener implicancias para los efectos con los terceros, que eso bien le van a explicar los doctores con respecto a si tiene una demanda, por ejemplo, si hay que hacer algún tipo de presentación. Ahora bien, en principio, tributariamente, debiera coincidir el domicilio fiscal con el legal. Pero, de nuevo, vamos a lo mismo. Si no coincide con el asiento principal de los negocios, donde tiene la administración principal y efectiva, ese que tiene la administración principal y efectiva sería el domicilio fiscal de la persona jurídica, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces también, por una cuestión de comodidad, ¿sí? La persona que está constituyendo, por ejemplo, una persona jurídica, pone el domicilio legal en su estudio, ya sea el abogado, ya sea el escribano, ya sea el contador, ya sea... O todavía, por ejemplo, no se alquiló nada, no saben dónde van a poner la empresa, porque hay veces que estos desarrollos son a futuro, o sea, se están emprendiendo un negocio. Entonces, si yo tengo la intención de poner, por ejemplo, un supermercado en Posadas,
y estoy creando la persona jurídica para ese fin, pero todavía no tengo dónde va a estar el supermercado, y es medio obvio que cuando yo la constituya, el domicilio legal va a ser el de uno de los socios, que él lo proporciona, o de las personas que realicen los trámites. En ese caso puede ser el contador, el abogado, el escribano, en función de quién toma la iniciativa y presta por ahí su calle y números o su dirección postal para poder concentrar el tema de los trámites y que haya una persona que pueda recibir las comunicaciones que sea pertinente a esa nueva persona jurídica. Ahora bien, cuando esa persona jurídica constituya realmente, alquile un inmueble, ponga su supermercado, ahí ese va a ser su asiento principal de los negocios, no el domicilio del abogado, el domicilio del escribano o el del contador, o el de uno de los socios mayoritarios, minoritarios, o el socio gerente, o el presidente del directorio, o quien sea. Ese va a ser, ¿sí? Entonces, ese es el domicilio fiscal, donde tiene el asiento principal y efectivo de su administración, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Seguramente en el contrato, para poder hacer la inscripción ante AFIP y pedir el quit de esa persona jurídica, denunció un domicilio legal y fiscal que era este otro que en realidad ahora se ve superado por la realidad. ¿Sí? Ahora se ve superado. Entonces ahí lo tengo que cambiar. Y si no lo cambio, la AFIP me puede cambiar de oficio, para lo cual después me puede aplicar una sanción, ¿sí? O me puede declarar ese otro domicilio como constituido, yo estoy confiado de que tengo mi domicilio fiscal en otro lado, y me como, o de alguna manera paso por alto algún tipo de comunicación o intimación a ese domicilio fiscal, ¿sí? Así que en el caso de las personas jurídicas, por lo general, como el domicilio fiscal, así como el legal en el documento constitutivo o en alguna modificación posterior, para poder modificarlo, no solamente se tiene que dar la situación fáctica de que la administración esté en un determinado lugar, sino que van a tener que realizar un trámite, un acta, ¿sí? Cuando por lo general vean la asignatura que tiene que ver con sociedades comerciales, ¿sí? Muchas veces le van a recomendar que en el contrato no se fije el domicilio legal ni fiscal con calle y número, sino que se ponga la jurisdicción. Y van a decir, mire, cuando usted ponga el artículo 4 y diga dónde va a estar el domicilio de la empresa, usted pone, la empresa va a estar en la jurisdicción de la ciudad de Posadas, Misiones, pudiendo establecer sucursales, agencias, bla, bla, bla. Son todos unos artículos bastante como que homogéneos entre todas las constituciones de las formas jurídicas. ¿Cuál es el objetivo de que no diga, en ese caso, la calle y el número? ¿Ah? Para que con cada modificación posterior yo no tenga que estar modificando el contrato o el estatuto, no lo toque, sino que va a estar un acta por separado en donde está específicamente la constitución o la delimitación exacta del domicilio legal y fiscal. ¿Sí? Yo sé bueno, que nuestra asignatura, o sea, que acá hasta que se reciban le va a faltar bastante, le falta todavía un largo camino, pero hay algo que no nos vamos a cansar, ni creo que todos los que tenemos oportunidad de decirles, es que tiene que estar la palabra domicilio fiscal, ¿sí? Es un error clásico de cuando no es un contador o un profesional que le arma el contrato social, que solamente delimita el domicilio legal y no coloca la palabra fiscal dentro de esa cláusula, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando adquieren la conformidad administrativa, o sea, la constitución de la persona jurídica, le va a salir todo fantástico, pero cuando llegan a la FIP le va a decir, no señor, acá no dice, necesito un acta que diga eso con la publicidad respectiva de esa acta, o sea, que se publique en edicto y demás. O sea, es como que nos demoramos más porque nos olvidamos una palabra que no exige el organismo tributario, ¿sí? Y que muchas veces, si la persona
se baja un modelo de internet o busca otro constituido, por ahí no se da cuenta. Pero generalmente nosotros como profesionales de ciencias económicas tenemos la obligación de estar en conocimiento de esa situación, ¿sí? Siempre va la palabra fiscal. Bueno, ¿cuáles son los efectos del domicilio fiscal? Que dijimos hoy un poquito, cualquier notificación practicada en ese domicilio, ¿sí? Se tendrá por válida, pues este tipo de domicilio produce en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido, ¿sí? La falta de denuncia o fuera insistente o demás, puede ser que la AFIP me constituya de oficio el domicilio y obviamente me aplique una sanción, una multa como dijimos hoy. El domicilio fiscal alternativo es cuando el contribuyente tiene más de un domicilio, ¿sí? Tiene un domicilio fiscal, ¿sí? Pero tiene más de un domicilio. Entonces es como que la AFIP está un poco en duda a ver si realmente ese es el asiento principal de los negocios y no es otro. Entonces me constituye otra razón por la cual yo voy a tener dos domicilios fiscales. O sea, uno común y uno alternativo, ¿sí? A ver, esto en épocas pasadas, ¿sí? Tenía que ver muchas veces con una cuestión de que a lo mejor la empresa estaba en un lugar muy alejado y para para intimarle algo, por ejemplo, y en el medio de la nada, entonces, como la FIP tomaba conocimiento de que había otro domicilio que estaba más, llamémoslo así, más accesible, más cerca para el notificador, le avisaba a la empresa y le decía, yo sé que vos tenés otro domicilio, si bien no es el asiento principal de tus negocios, yo te voy a constituir también como un domicilio alternativo, así que si yo no puedo ir a notificarte allá en aquel que queda lejos, te voy a notificar en este. Obviamente te pongo el preaviso que te voy a notificar en este, ¿sí? Hoy por hoy, con lo que vamos a ver adelante del domicilio fiscal electrónico, se zanja un poquito ese problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy existe el domicilio fiscal electrónico. Está en el 3.1 de la ley de procedimiento, el código de procedimiento. ¿Qué es el domicilio fiscal electrónico? El domicilio seguro, personalizado, optativo, ¿sí? Registrado por los contribuyentes. Esto de optativo está o fue previsto exclusivamente cuando se sancionó hace un par de años. ¿Por qué? Por una cuestión de garantizar un poco el tema de que no en todos los lugares existe la conectividad, ¿sí? Entonces, bueno, como que la empresa debiera de alguna manera optar por constituir o no el domicilio fiscal, porque resulta que si no tiene internet, ¿cómo hace, no? Para darse por notificado. Bueno, eso es, llámese, nació así el domicilio fiscal electrónico, pero eso es una mentira hoy. ¿Por qué? Porque yo no puedo realizar ningún trámite si no tengo constituido el domicilio fiscal electrónico, así que de hecho ya no es más optativo, sino es obligatorio. Entonces, ¿cuáles son los actos susceptibles de ser comunicados o notificados por comunicación informática? Acá habla de citaciones, requerimientos, liquidación, intimación, emplazamiento, notificaciones, aviso, anuncio, comunicado. ¿Sí? Resumiendo, por lo general, a mí en mi experiencia, me pueden notificar de todo por el domicilio fiscal electrónico, pero por lo general hay dos cosas que me siguen notificando al domicilio fiscal material, llamémoslo así, el físico. ¿Sí? Una de esas son las órdenes de intervención, que son las famosas OI, que son el instrumento por el cual el organismo de AFIP me avisa que me va a fiscalizar, ¿sí? Entonces requiere, para que después todo el proceso sea válido, que el contribuyente se notifique, firme. Entonces van, lo buscan al contribuyente hasta que lo encuentran, le hacen notificar, le dicen, mire señor, nosotros le vamos a controlar todo el IVA del año 2020, le va a controlar el señor fulanito, menganito, y bueno, y veremos, ojalá no le ponemos nada, pero bueno, si no, vamos a ver qué surge ahí. Pero usted está en este momento bajo inspección tributaria. Eso es una de las cosas que va, obviamente,
Y después las otras cosas que por ahí recibimos de manera física, pero ya tiene que ver más con materia judicial, son los cobros judiciales de AFIP, o sea, las ejecuciones, ¿sí? O sea, cuando hay un traslado de demanda, el traslado de la demanda, de la boleta de deuda judicial de una deuda en la cual me están haciendo un cobro por apremio, me lo hacen físicamente al domicilio, ¿sí? Y no al domicilio fiscal electrónico. Pero el resto de las cosas, o sea, por ejemplo, me hacen esa inspección, me notifican con la OI y me dicen, necesitamos controlar el IVA. Hasta ahí fantástico. Y a partir de ahí yo empiezo a recibir en el domicilio fiscal electrónico, dice, en base de la OI tanto, por favor, mándeme su libro de IVA, su libro de IVA compra, las facturas tal, las compras tal, el resumen del banco. O sea, ya el resto me hacen a través de la manera electrónica, ¿sí? Lo mismo me van a avisar cuando se cierra, me van a ir físicamente a llevar el papel para cerrarme, la fiscalización, pero después, por ejemplo, si me van a aplicar una multa y demás, hasta la instrucción del sumario va a ser todo por domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que me comunican por domicilio fiscal electrónico y me piden, por ejemplo, un requerimiento, y anteriormente, antes de la pandemia, yo no tenía forma de contestar al requerimiento de manera digital. Tenía que recibir el requerimiento y me pedían todos esos papeles, yo hacía fotocopia, hacía una notita y me iba a la agencia y me señalaban que era copia original y entregaba de manera presencial. Hoy, muchísimas de estas cosas se manejan a través de presentaciones digitales, pero todo acelerado por una cuestión de la pandemia y de la atención reducida de la administración tributaria, ¿sí? Bueno, después los datos que deben contener las comunicaciones, no me detengo mucho en eso, me detengo en este último aspecto que me parece súper interesante, que es, bueno, a ver, para que ustedes también entiendan un poquito. El contribuyente constituye el domicilio fiscal en la página electrónico, en la página de la FIP. Cuando hace esa constitución, declara un correo y declara un teléfono, ¿sí? Entonces, cuando la FIP emite una comunicación al domicilio fiscal electrónico, me va a llegar una notificación, ¿sí?, a el correo electrónico que yo denuncié. No va a llegar una copia de lo que me notificaron, sino que me va a decir, usted ha recibido una notificación en el domicilio fiscal electrónico para el quit tanto, ni siquiera dice el nombre, dice el quit, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Es que si yo recibo el correo, no significa que me están notificando. Significa que tengo un aviso que recibí algo al domicilio fiscal electrónico. Para notificarme, yo tengo que abrir la comunicación, que es lo que yo le pongo acá en la presentación. ¿Cómo me notifico? El día que el contribuyente responsable o persona debidamente autorizada proceda a la apertura digital que contiene la comunicación mediante el acceso a la opción respectiva de e-ventanilla o el día siguiente hábil administrativo si aquel fuera inhábil. ¿Sí? Es decir, yo recibí hoy un correo de AFIP diciéndome que recibí algo en domicilio fiscal, no tuve tiempo, hoy jueves, en abrirlo, lo abro mañana. Si mañana entro y lo abro, mañana me doy por comunicado, por anoticiado de lo que diga esa comunicación. ¿Sí? Ahora bien, y ustedes me dirán, no, yo me hago, ¿para qué voy a abrir? Voy a abrir. Entonces, ahí viene lo que sigue. ¿Sí? Que dice que los días martes y viernes inmediatos, posteriores a la fecha que las notificaciones de comunicaciones se encontraran disponibles en el servicio web e-ventanilla, ¿sí?, o el día siguiente hábil, si alguno de ellos fuera inhábil, ¿sí? Es decir, que me dan por comunicado, ¿sí?, si por ejemplo me llegó jueves, ¿sí?, o sea, me llegó hoy jueves, mañana es viernes, ¿sí?, entonces mañana me dan por comunicado igual, abra o no lo abra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice,
inmediatos posteriores a la fecha en que la notificación de comunicaciones se encontraban disponibles. ¿Sí? A ver, si mañana viernes me llega algo y yo no lo abro, ¿sí? Me va a dejar por notificado el martes. Porque mañana viernes es viernes y no es posterior al viernes. O sea, si yo recibo algo el viernes, quedo notificado el martes. Si recibo algo el sábado, quedo notificado el martes. Pero si yo recibo algo el domingo, quedo notificado el martes. Pero ¿qué pasa si yo entré el domingo y no me aguanté y lo miré? Quedo notificado el lunes. ¿Sí? Porque sería el día posterior hábil al que yo abrí. Si yo abrí el domingo, ¿sí? Quedé notificado el lunes. Esto es importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque me va a marcar qué tiempo tengo muchas veces para responder. Sobre todo en aquellos casos en los cuales yo, por ejemplo, me instruyen una sanción o me da un requerimiento y me dice, le doy 5 días para que junte tal cosa. Y va a contar desde que cuenta acá, o sea, desde que yo me noticie. Entonces, corre o tiene importancia esto de los días, ¿sí? Ajá. O sea, acá no hay perdonadita de alguna manera que yo podía hablar y decir, uy, resulta que miren, a mí me dijeron acá que me aplicaron una multa. Imagínense, me aplicaron una multa por, no sé, 500.000 pesos por algo que no tengo nada que ver. Pero hace 2 años me notificaron. Y yo que, por más que yo tenga todas las pruebas, o sea, hay todo un procedimiento, ¿sí? Obviamente no quiere decir de que las causas injustas sobrevivan porque, bueno, no me notifiqué. Pero bueno, ya pasaron todas las instancias. Por ejemplo, en ese caso, la FIP me va a cobrar. Y si era injusto y si no correspondía, bueno, yo podré hacer una demanda de repetición y demostrar que era inocente y pedir que me devuelvan la plata. Obviamente que eso en Argentina es un poco altruista, ¿no? Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Pero bueno, como para que ustedes entiendan. Y acá hay otra cosa que profesionalmente también vale aclarar. Que muchas veces cuando yo constituyo el domicilio fiscal electrónico, yo pongo el mail y para que me lo valide, me manda un correo y yo tengo que cargar el código del correo y ahí queda validado el mail. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muy común que el contador ponga su mail. ¿Sí? Pone su correo. ¿Ah? Entonces, yo pongo mi correo, valido mi correo como que el domicilio fiscal del contribuyente, y a mí me llegan 10 correos por día, chicos, porque tengo 100 clientes y tengo domicilios fiscales constituidos de clientes que ya no son más mis clientes, ¿sí? Que ya se fueron, o que no me pagan, o que distintos tipos de clientes. Entonces, ¿qué pasa? Es como que uno le pierde un poco de sensibilidad a esos mails, ¿sí? ¿En qué sentido? En que nosotros recibimos 10 correos todos los días y tenemos que entrar a mirar de quién es y de qué es y qué puede ser también, porque depende de qué puede ser, también es mi estrategia si lo miro o no lo miro. ¿Por qué? Porque como yo le dije, si yo recibo algo mañana, no lo miro, voy a estar notificado el martes. Entonces, si yo más o menos sé qué es, no me conviene abrirlo hasta el martes. ¿Sí? Total, yo ya sé más o menos de qué se trata el correo. O sea, me da más tiempo, ¿sí? Entonces, mi consejo es, o bien, pongan un dominio, o sea, creen una casilla de correo exclusivamente para esto, ¿sí? O sea, para los domicilios fiscales de sus contribuyentes, acostúmbrense a verificar y mirar qué es lo que están en esos correos, o bien le ponen el mail del contribuyente, que es lo que corresponde. Entonces, el contribuyente obviamente se va a asustar y le va a llamar cuando reciba un mail de AFIP. A veces el mail de AFIP dice, le queremos avisar que salió una moratoria, le queremos avisar que hay un préstamo tasa cero para el monotributo, le queremos, o sea, eso es lo único feo, que a veces los mails son descartables. ¿Ah? Pero entre todo eso que es un aviso, puede haber una instrucción de un sumario, puede haber un requerimiento. ¿Le damos 5 días para que presente tal cosa o le vamos a multar por tal otra? Yo pensé que era una publicidad. Entonces, si yo pongo mi correo, yo soy responsable como contador.
O sea, mi cliente se puede tener un problema, ¿no es cierto? Y yo no le avisé a mi cliente que le habían pedido cierta información. Yo creo que mi cliente me puede hacer un reclamo por mala praxis. ¿Sí? Sería lo mismo, sáquenme la duda con los abogados, si por ejemplo dejan, ¿cómo es?, caducar una instancia, no presentan un escrito en el plazo que corresponde y se le cae un procedimiento, un juicio, por ejemplo. Sería algo clásico, ¿no? Profe, ¿puede ser o no? ¿Tiene apagado el micrófono? La profesora Cecilia puede contestar porque ella ejerce la profesión. Ah, Yo no bueno, ejerzo la profesión, entonces estoy un poco, no tengo esos sobresaltos a los que vos te estás refiriendo, Diego. Pero Cecilia posiblemente sí. Sí, hace poco, hará unas 2 semanas por ahí, me di cuenta manejando, recordando los plazos de ciertos recursos que para uno tenía 3 días y para el otro tenía 5 y se me vencía el día siguiente con las 2 horas, con ese periodo con el periodo de gracia. Bueno, pero llegamos a tiempo con el doctor Cantelli. Y sí, la diferencia está en que en nuestro caso, cuando se publica Ministerio de Ley, o sea, Ministerio Legis, no importa si abrimos o no abrimos el correo, ¿sí? Eso era lo que les comentaba el otro día a los chicos, que ahora con este tema de la pandemia se implementó el sistema de notificaciones electrónicas a través del SIGET, que es el sistema del Poder Judicial, y cuando nos llegan las notificaciones se considera como que está notificado en ese momento, igual que en el fuero federal. El día que llegan las notificaciones hasta las 19 horas se considera notificado ese día. Y en el caso que sea la notificación ministerio, cuando es notificación por cédula, cuando procede ese tipo de notificación, y cuando es notificación Ministerio de Ley, que son los martes y los viernes, no importa si no abrimos el SIGET y no vimos la providencia o la resolución, se considera notificado. Digamos, estamos notificados, no hay, digamos, posibilidades de decir, yo no me enteré. exactamente. Bueno, el domicilio tributario es lo mismo, con respecto a los martes y Sí. viernes, se da por notificado independientemente de que yo abra el correo o no. Acá, el único efecto que puedo tener es que si yo abro el correo antes, me notifico antes. Claro. Lo Bueno, distinto. sí. ¿Sí? Pero Sí, a nosotros nos tienen... producen consecuencias. El hecho de la llegada del correo, de la declaración del correo, de que el correo haya sido validado, genera, ¿no es cierto?, la consecuencia. La consecuencia Claro. es que Nosotros muchas veces pensando siempre en nuestro cliente, en el bienestar de nuestro cliente, porque sabemos que el cliente no le va a dar artículo al correo o me va a avisar 10 días después, che, me llegó algo de la FIP, el correo, no sé, no quise abrir porque pensé que era una... Lo primero que te van a decir una estafa, no sé, me llegó un spam, no estaba en spam, ¿está? Pero repito nuevamente, nosotros en ese prejuicio que nosotros vamos a estar más atentos, por ahí asumimos la responsabilidad que no debemos asumir la responsabilidad. Ese es por ahí mi granito de consideración. Así que si nosotros asumimos esa responsabilidad y colocamos nuestro correo, asumámosla bien, o sea, revisemos, ¿sí? Avisémosle al cliente, mirá, llegó esto. Pues si él no quiere hacer, o no lo quiere hacer, no hay problema, pero el tema es cuando nos comemos nosotros los plazos. claro, Entonces, ahí es nuestra responsabilidad. yo creo que son situaciones diferentes, Diego, porque en el caso de lo que estaba explicando la profesora Cecilia, estamos hablando de un trámite judicial donde uno constituyó un domicilio que pudo haber sido un domicilio como era antes, ¿no es cierto?, el domicilio del estudio jurídico, o en el caso de ahora, ¿no es cierto?, y por el tema de la pandemia, y yo creo que esto va a quedar, porque por más que superemos y esperemos que superemos esto, vamos a continuar de esta manera, porque todo indica que se va a avanzar, ¿no es cierto?, a través de las comunicaciones en ese sentido. El compromiso profesional es el mismo, el compromiso profesional es el mismo, porque uno está respondiendo profesionalmente por una tarea que le encomendaron, en el caso del abogado o en el caso del contador. Lo que ocurre es que en el caso del contador,
la situación tiene que ver con otras aristas, porque tiene que ver con otras circunstancias. Cuando estamos hablando del abogado, estamos hablando que está contestando un juicio en el que, bueno, ya asumió la obligación, ¿no es cierto?, de representarlo. En el caso del contador también está asumiendo la representación del cliente, pero el organismo de contralor prevé la posibilidad de que ese domicilio fiscal no sea el del profesional, sea el domicilio fiscal, el domicilio electrónico, digo, sea el del contribuyente. El contribuyente que desde el momento en que decide inscribirse, porque va a realizar una actividad en la que va a tener que pagar impuestos, porque de lo que se trata es eso fundamentalmente, ¿no es cierto?, por la tarea que está desarrollando. Y bueno, vamos a pensar que, bueno, que uno tiene que ser responsable y que tiene que, bueno, si yo determiné que ese era el correo a donde me van a mandar las notificaciones, bueno, lo menos que tengo que hacer es revisar, porque es lo mismo que si llega una carta a la casa de uno y uno mira y dice, ah, no, esto que es, tira, no, no es así la cuestión. Yo creo que ahí pasa por el tema de la responsabilidad, fundamentalmente, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros explicamos esto, le hacemos saber a los alumnos cómo son estas situaciones y también de alguna manera también esto nos permite que ellos también entiendan que el ejercicio profesional implica, ¿no es cierto? El ejercicio profesional implica la responsabilidad, pero lo que no quiere decir que aquel contribuyente, por dejar de lado su responsabilidad y hacer que caiga en la del contador, no se involucre después a lo mejor en una situación que tiene que ver con que está denunciado su domicilio electrónico y no le cuentan los correos que recibe al profesional que tiene que realizar, ¿no es cierto?, las declaraciones juradas o que tiene que presentar eso. Son situaciones así muy, muy particulares, pero bueno, espero que los alumnos hayan entendido. Sí, bueno, yo le dejo en la presentación unas pantallitas de cómo se mira. Acá en el sistema registral van a tener que donde se constituye el domicilio fiscal electrónico, ¿sí?, que dice adherido, por ejemplo, acá, lo marqué con una rayita roja. Y después cómo se ve cuando yo entro al portal, también aparte del mail que yo recibo, es como un aviso. ¿Vieron como en las redes sociales? No sé si alguien tiene Facebook y demás, tiene una notificación arriba, ¿sí? Acá también, cuando entro con clave fiscal, me aparece, si yo tengo tipo sin leer, ¿no es cierto?, las notificaciones, y una vez que ingreso, me aparece como esta pestaña, me aparece la fecha, fíjense, el 1 de mayo del 2021, y acá la fecha de notificación, el 3 de mayo del 2021. Que repito nuevamente, esta fecha de notificación va a ser porque yo lo abrí, que realmente fíjense que no creo, ¿tá? ¿Por qué? Porque como son días distintos, seguramente quedé notificado por el martes o viernes posterior. ¿Sí? Bueno, no sé si quiero hacer alguna pregunta con domicilio fiscal, si no pasamos un poquito al tema de los libros. De la contabilidad. La contabilidad. Nuestros alumnos ya son alumnos que cursaron contabilidad básica. Entonces, creo que hay bastante de lo que vos vas a empezar a desarrollar y le tiene que resultar ya conocido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué se entiende por contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? ¿Para qué sirve la contabilidad? Bueno, algo de eso ya me imagino que habrán visto y damos por sentado, ¿no es cierto?, que tienen información respecto de ello, lo que no quiere decir que no se refresque la información para de alguna manera hablar de esto. Ahí hay un problema, Diego, porque no es la unidad 4, es la unidad 3. Ah, ok. Pues lo corrijo. Sí, es la unidad número 3 y está en la unidad donde está la persona jurídica. Ahí está el tema de la contabilidad. Ustedes con respecto a la parte de los libros y demás, van a ver en contabilidad, estados contables y demás acá. Yo por ahí refrescar algunas cuestiones que tienen que ver con que en el nuevo código, ¿no es cierto?, unifica lo que establecía el Código de Comercio y de alguna manera generaliza, porque muchas veces
uno está enfocado a, por ejemplo, a las personas jurídicas, las sociedades, cómo tenemos que hacer con las sociedades, tiene tal anexo, tiene tal cosa y demás, y perdemos de vista que en realidad las obligaciones hay obligaciones generales y obligaciones específicas, ¿sí? Entonces, lo que establece el Código Civil y Comercial son las obligaciones generales, ¿sí? Y en general a todos los empresarios, ya sea una persona humana o sea una persona jurídica. Si bien las personas jurídicas después van a estar un poco más, van a tener con más especificidad cada una de sus obligaciones en cuanto a cómo es la producción, ¿no es cierto?, de esta contabilidad o la información que tienen que brindar a través de la contabilidad, ¿sí? Esto está en el artículo 320 a 327 del Código, ¿sí? La obligación de conservar los libros también está en el 328, de exhibir los libros en el 331. Nosotros vamos a charlar un poquito acerca del 320, que son los sujetos obligados a llevar contabilidad. O sea, ustedes saben obviamente que la contabilidad, ¿no es cierto?, es una forma o un sistema de información que de alguna manera está hecho, ¿no es cierto?, para poder proporcionar información para la toma de decisiones. Esa toma de decisiones puede ser por parte de la misma empresa, por parte de terceros como clientes, proveedores, por parte del Estado para cobrar impuestos, para un montón de personas. Entonces, es la intención de que esté legislado y de alguna manera, porque como esto da fe pública de esa información, es que de alguna manera, ¿no es cierto?, tenga algunos requisitos, algunos recaudos y sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con la validez probatoria de las registraciones que lleven los contribuyentes, ¿sí? Los obligados a llevar contabilidad son todas las personas jurídicas privadas, las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias, confesiones, comunidades, entidades religiosas, mutuales, cooperativas, consorcios, propiedad horizontal, toda otra contemplada de disposiciones del Código o otras leyes, ¿sí? Quienes tengan una actividad económica organizada y los titulares de empresas o establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios y demás. Vamos a encontrar en el código, o sea, fíjense que acá, no sé si alguien en definitiva tenía conocimiento anterior o no respecto a la materia, pero se abandona un poquito la noción de antes, que era la noción del comerciante. El comerciante era el que tenía que llevar la contabilidad. Ahora no tanto, ahora es el que desarrolla una actividad económica organizada y los titulares de empresa y todas las personas jurídicas privadas tienen esa obligación, ¿sí?, de llevar contabilidad. Pero específicamente el código tiene dos consideraciones. Por un lado, bueno, acá habla de la optativa, pero ¿quiénes son los excluidos? Básicamente los que están excluidos son las personas humanas que desarrollan profesiones liberales, que sería el ejemplo clásico de nosotros, los contadores, los abogados, el escribano, el arquitecto, ¿sí? Los que desarrollan actividades agropecuarias que no estén organizadas en forma de empresa, ¿sí? Ahí hay un poquito de discusión en cuanto a cuánto se considera empresa o no. O sea, el arquitecto que hace solamente los proyectos, los planos en su casa con su notebook, es profesional, no es empresa. Pero ahora si resulta que tengo 5 máquinas, construyo casa, tengo 10 empleados, y bueno, entonces como que estoy ante una organización o ante un empresario. Ahora bien, esto que nosotros acabamos de decir, de que todas las personas jurídicas privadas y las personas, o el resto de las personas humanas que desarrollen una actividad económica organizada, los titulares de empresas o establecimientos, hace de que como que todos los sujetos estén obligados. O sea, el kiosquero, el zapatero, el que tenga un emprendimiento, por más pequeño que sea, de alguna manera sean monotributistas. Fíjense que acá no hay una vinculación con una situación impositiva, esté obligado, ¿no es cierto?, a llevar contabilidad. Pero específicamente, ¿sí?, el código establece que las jurisdicciones locales, en función de el tamaño, dice, o de alguna manera lo económico, el principio costo-beneficio, puede excluir a determinados sujetos de la obligación de llevar contabilidad, ¿sí?
en nuestra jurisdicción, específicamente en Misiones, no hay nada todavía que de alguna manera requiera o diga, ¿no es cierto? Bueno, aquel que facture menos de 1 millón de pesos está exceptuado de llevar contabilidad. O sea, no hay nada específicamente que excluya. En algunas jurisdicciones del país ya está delimitado, ¿no es cierto?, a partir de qué momento o de cuáles son aquellos pequeños entes, llamémoslo así, que están exceptuados. Acá no. Eso también tiene que ver muchas veces con qué, con que no está previsto en ningún lado una sanción explícita, por ejemplo, de multa por no tenerlo. ¿Sí? O sea, acá no hay una multa prevista, no es que me van a caer, va a venir Dirección de Personas Jurídicas y me va a decir, usted tiene un kiosco, usted es persona humana, usted desarrolla una actividad comercial, tiene la obligación de llevar libros, no lo está haciendo, o no, pum, pum, un salario mínimo vital inmóvil de multa. No está previsto ese tipo de sanciones, sino que las sanciones son más con respecto a el día de mañana, ante un inconveniente judicial, el hecho de que la persona que lleve libros, ¿sí?, está mejor posicionada desde el punto de vista de las pruebas que tiene con respecto a otra que no los tiene. ¿Sí? Eso es, de alguna manera, el beneficio, ¿no es cierto?, que tiene un sujeto que lleva contabilidad contra un sujeto que no lo tiene. ¿Sí? Bueno, con respecto a esto, nosotros tenemos por un lado los libros, por otro lado tenemos la contabilidad y por otro lado tenemos los estados contables. ¿Sí? Los libros básicamente son las anotaciones que nosotros hacemos para poder armar la contabilidad y llegar a un resultado final. Ese resultado final son los estados contables. En nuestro código básicamente habla de dos cuestiones, de un estado de situación patrimonial o balance y de un estado de resultados. ¿Sí? En las otras leyes, como por ejemplo la ley de sociedades comerciales, se establece con mayor grado de detalle cuáles son esos estados contables y son, o tienen más información que esos dos solamente estados básicos. Cuando ustedes avancen en la carrera, se van a encontrar con que van a tener la materia de estados contables, ahí van a ver cuáles son cada uno de esos estados, los obligatorios. Van a tener en cuenta de que una cosa es lo que le exigen al ente, ¿sí?, al comerciante o a la persona humana o jurídica que desarrolla la actividad comercial, que es esto. Y otra cosa distinta es la que le exigen a ustedes como profesionales. Porque ustedes como futuros profesionales, creo que generalmente, no sé si se sigue conservando, pero la mayoría está estudiando para contador, el día de mañana, cuando tenga que hacer la auditoría de un estado contable, va a estar obligado por las normas profesionales. Y las normas profesionales, las famosas resoluciones técnicas, nos dicen cómo son esos estados, cuáles son los cuadros, cómo se expone, cuál es la documentación. O sea, nos obliga a nosotros a respetar esa normativa técnica para poder, por ejemplo, dar nuestra opinión sobre los estados contables. Pero esa norma técnica no es obligatoria para el ente, es obligatoria para el contador, para el profesional. ¿Ah? Obviamente que si el ente no cumple, el profesional le va a hacer un dictamen que no es favorable, razón por la cual todo el trabajo de cúmulo de información va a ser prácticamente un poco inútil, ¿no es cierto?, a la hora de dar fe de los resultados. Pero bueno, recapitulando, tenemos los libros por un lado, esos libros van a formar parte de la contabilidad, con la contabilidad yo voy a producir los estados contables, que son los que van a tener publicidad con los terceros, llámese los clientes, los proveedores, los bancos, la FIP y demás. Ahora, la contabilidad, generalmente, o sea, yo los asientos contables, mis libros, yo no voy a estar mostrando por ahí diciéndole, no, mirá, acá está. No, eso por lo general, solamente cuando yo tenga un conflicto, ¿sí? O sea, por ejemplo, un juicio, yo lo voy a tener que exhibir o demostrar, ¿sí? Bueno,
Por otro lado, acá hay algunos principios que ustedes ya los tienen y ya lo ven, lo tienen visto en contabilidad, que es la uniformidad, la veracidad, la exactitud, la claridad y la individualización, ¿sí? Que lo único que acá es que toma otro tipo de importancia porque están nombrados en la legislación de fondo los principios, nada más, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los registros o libros indispensables desde el punto de vista contable, ¿sí? Que están estipulados en el código? Dice el 322, el libro diario, que no es otra cosa que el libro en el cual nosotros vamos a registrar ¿qué cosa? Los asientos contables, ¿sí? Después, el otro libro obligatorio es el libro Inventario y Balance, ¿sí? En ese libro Inventario y Balance nosotros vamos a colocar, como su nombre le dice, en el inventario, todas los bienes y derechos que son de propiedad del ente y las deudas que son de propiedad del ente. Es la lista pormenorizada o individualizada de cada cosa. Tengo 2 sillas, 5 sillas, una computadora, tengo 5 de mercadería, 5 kilos de esto, le debo 10.000 a fulano, ¿tá? Eso es el inventario. Y luego balances que no son otra cosa hoy por hoy que la transcripción de los estados contables. Yo no hago 2 balances, hago uno solo. Entonces, por lo general, se trabaja de esta manera. Yo, como llevo contabilidad, al finalizar el ejercicio, emito el inventario, lo imprimo en este libro y hago un copiativo, o sea, mando a, llamémoslo así, a sacar una fotocopia y pegar el estado contable en ese libro de inventario y balances. ¿Por qué le digo esto de la fotocopia o de la impresión? Porque el libro Inventario y Balance es el único que conserva la obligatoriedad de ser encuadernado, ¿sí? O sea, yo no puedo pedir rúbrica de un libro Inventario y Balance, hojas móviles, ¿sí? Los otros libros, por ejemplo el diario, sí se puede hacer en hojas móviles. ¿Lo puedo hacer encuadernado? ¿Puedo ir a comprar una librería de libro diario? Sí, no lo recomendaría. Es más cómodo imprimir hojas A4, oficio, planilla, depende de mi sistema informático, ¿no es cierto? Y hacerlo para después poder imprimirlo yo en la computadora, ¿sí? Porque el copiativo requiere que yo mande a una empresa a fotocopiar, ¿no es cierto?, en esos libros, ¿no es cierto?, especiales, ¿sí? El 322 habla de aquellos libros que corresponden a una adecuada integración en el sistema de contabilidad. Generalmente se está refiriendo a, por un lado, los subdiarios, ¿sí? Ustedes cuando lleguen a la parte de impuestos se van a encontrar con el libro, famoso libro IVA ventas, IVA compras, que no son otra cosa que los subdiarios de compra y ventas, ¿sí? Que por lo general, y eso por normativa impositiva, si ustedes tienen libros rubricados, van a tener que también tener libros rubricados impositivos como subdiario de ventas y compras, ¿sí? Estos como que son optativos acá para el código, pero tributariamente son obligatorios de que sean rubricados. Después, por otro lado, otros libros complementarios, por ejemplo, van a ser los de integración, o sea, los resúmenes, que son que otra cosa que los libros mayores, ¿sí? Esos yo los puedo rubricar o no los puedo rubricar, por ejemplo, ¿sí? Tengan en cuenta que hay algo básico también que por ahí uno pierde un poquito de vista, ¿sí? Que es lo siguiente. Cuando yo voy a hacer un asiento en la contabilidad, yo me tengo que basar en una documentación para hacer ese asiento. Esa documentación, por ejemplo, si estoy comprando algo va a ser una factura, si estoy vendiendo algo va a ser una factura, o si estoy pagando algo, un recibo, o sea, tengo una documentación. Muchas veces yo me baso no en una documentación, en un subdiario. Por ejemplo, en el subdiario de caja o en el subdiario de banco, porque ahí tengo toda la información del banco. Me resulta más fácil armar un subdiario con el extracto bancario, los cheques que entraron, salieron y demás. Entonces, si yo me baso para hacer un asiento en el subdiario de bancos, mi subdiario de bancos también tiene que estar rubricado. O sea, yo no puedo hacer un asiento resumen, ¿sí? Tomando como
parámetro para hacer ese cierto resumen un subdiario que no está rubricado. Esa es otra cosa sumamente importante, ¿sí? Y muchas veces yo comentaba con los colegas docentes que muchas veces nosotros como contadores estamos reacostumbrados a manejar la documentación tributaria, a la factura de compra, a la factura de venta, pero, por ejemplo, tenemos otro tipo de documentación que nos enseñan, por ejemplo, acá en esta materia, por ejemplo, los contratos. Tenemos un contrato de alquiler, tenemos un contrato de mutuo, tenemos un contrato, o sea, toda la parte de la unidad de contratos tienen muchas veces efectos, un contrato de préstamo, sobre la contabilidad. Y yo me tengo que basar muchas veces en esos contratos para poder registrar en la contabilidad. Ya hablamos acá de lo que era el libro diario, el inventario también, el balance también, ¿sí? Bueno, con respecto a los estados contables, repito nuevamente, el código me da como que una información mínima, ¿sí? Los estados contables son mucho más de lo que establece el código, porque el código básicamente me pide solamente dos estados. El estado de situación patrimonial, que es el popular que yo aprendo como contador, de la ecuación del cuadradito, el activo es igual al pasivo y el patrimonio neto, y por otro lado el estado de resultados, ¿sí? Que es donde yo determino si gané o perdí o tuve superávit o déficit, de acuerdo al tipo de ente, ¿sí? Eso es lo básico, que es lo que establece el código. Pero en la práctica yo tengo más información, yo tengo otros estados, como el estado de evolución del patrimonio neto, el estado del flujo de efectivo, ¿sí? Como anexos que yo tengo que tener, ¿sí? Con respecto a los libros, ya le comenté, uno es obligatorio encuadernado, lo otro puedo rubricar en hojas móviles, ¿sí? Bueno, después hay una serie de condiciones en cuanto a que tengo que registrar en forma cronológica actualizada, que no tengo que hacer ningún tipo de alteración, que debo llevarse el idioma y moneda nacional, ¿sí? ¿Dónde tienen que estar? En el domicilio fiscal, aprendimos, ¿sí? ¿Dónde tienen que estar los libros? ¿Sí? Y bueno, la época de conservación. Yo voy a dejar de compartir un segundo y le voy a compartir otra cosa. Hay una aclaración también que me gustaría hacer porque muchas veces perdemos nosotros un poquito de vista, ¿sí? Nosotros estamos hablando en este momento acerca de los libros que forman parte de la contabilidad, ¿sí? Pero existen otros libros que nosotros los llamamos de funcionamiento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo acá tengo un modelo de nota de una sociedad por acciones simplificada en la cual, fíjense que van a pedir una serie de libros, de los cuales el A y el B van a ser los libros, el A, el B, C y D van a ser los libros contables. El resto de los libros son libros de funcionamiento de esta persona jurídica, ¿sí? No son libros de la contabilidad. En este ejemplo, yo le estoy planteando una nota, esto es real, le cambié acá los nombres nada más, dirigida a la doctora Mirna Leuta, que es la de la Dirección de Sociedades Comerciales, en el cual pedimos la rúbrica para acá firma la administradora de la SAS, te doy todos los datos de la SAS, ¿no es cierto? El número de inscripción y demás, y pido la rúbrica. ¿De qué? De un libro inventario y balance que consta de 200 hojas, que es un libro, o sea, encuadernado, así, de tapa dura, así, que tiene 200 hojas, y después el libro diario número 1, en este caso que son de la hoja 1 a la 200, que son hojas móviles, ¿sí? El subdiario de compras número 1 de 200 hojas y el de ventas número 1 de 200 hojas. Todos esos libros tienen el nombre de la empresa, el nombre del libro y la numeración de páginas de cada hoja, ¿sí? Como ustedes ven también en unos artículos del código, dice que el organismo que en este caso va a hacer la rúbrica, va a individualizar los libros, va a decir a quién pertenece, de qué es. Ahora les muestro cómo lo individualizan.
pero en esta misma nota están el pedido de rúbrica de otros libros que no son de la contabilidad, sino son libros de funcionamiento. En este caso, para esta sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, son, por ejemplo, el libro de actas de asamblea, el libro de acciones, porque es una sociedad por acciones, ¿sí? Y el libro de actas de directorio, ¿sí? Esos otros 3 libros no son contables, pero se rubrican ante el mismo ente, porque también son libros rubricados. Estos libros, o sea, firma acá el representante legal, yo tengo que imprimir una tasa de 75 pesos, que es por todo trámite, por toda la rúbrica, y después una tasa por cada libro, ¿sí? Los libros obligatorios comerciales están 1.550 pesos cada libro en la rúbrica. O sea, aparte que lo tengo que comprar, tengo que pagar una tasa para poder realizar la rúbrica, ¿sí? Ahora les comparto un poquito. Acá no le borré los datos de la empresa, pero para que ustedes vean cómo se individualiza el libro, ¿sí? Fíjense que en la parte superior tiene la sociedad, todo el libro, donde está el sello de la dirección de persona jurídica, está el numerito abajo, y esto ellos le pegan, está tipo una oblea, es una impresión, una 4, ¿no? Que le recortan y pegan, en donde dice, el que suscribe, director general de personas jurídicas, ¿sí? Y registro público, certifica que el presente libro de la empresa tal lleva el orden número 1, es el libro diario, consta de 200 folios, comenzando en la hoja número 1 hasta la 200, y la fecha, y la firma y el sello. Yo voy a empezar a imprimir el libro a partir de la siguiente hoja, porque esta me pusieron el papel, ¿no es cierto? A partir de la hoja 2 voy a empezar a imprimir. ¿Ah? O sea, imprimir los asientos, por ejemplo, en este libro, que es el libro diario. ¿Sí? Bueno, esto como de alguna manera para mostrarle algo de manera práctica, ¿sí? Y por último, para cerrar un poco la idea, ¿sí? El tema de, creo que en ese, no lo tengo acá nada. Básicamente el tema de la prueba, ¿sí? En cuanto a la validez probatoria, ¿no es cierto?, de los libros, que fundamentalmente ustedes tienen que tener en cuenta de que aquella persona, ¿sí?, que lleva en legal forma los libros contables, ¿sí?, es la que tiene toda la de ganar en cuanto a el 330 es el de la eficacia probatoria, ¿no es cierto?, de los libros. La contabilidad obligada o voluntaria, llevada en la forma con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio como medio juicio. Su registro prueba en contra lleva, o sea, o sus sucesores. O sea, acá estamos hablando de que como que es prueba en contra. O sea, si yo no puedo agarrar y, por ejemplo, decir, agarrar la parte de la contabilidad que me favorece y esconder la que no me favorece, me va a probar en contra mía en cuanto a su origen, ¿sí? El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y decepciones que le perjudican, ¿sí? Sobre todo esto con respecto a qué cosa. Con respecto a que muchas veces los juicios en este caso tienen que ver con que, por ejemplo, en los juicios ordinarios de una deuda, por ejemplo, con un proveedor, con un concurso y quiebra, o sea, por ahí son los casos más comunes en los cuales se apela a una prueba documental, ¿no es cierto?, de libros contables. Es decir, el proveedor dice que me pagó y yo digo que no me pagó. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que tengo cada uno, cómo, porque si yo hice una transferencia, que no me va a poder, no va a haber problema en cuanto a qué es lo que se está probando. Pero estamos viendo que acá, por ejemplo, puede haber una controversia, ¿sí? Bueno, dice la contabilidad obligada o voluntaria, prueba en favor de quién la lleva.
cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada o voluntaria, este no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Entonces, lo que yo le comentaba hoy, y que es sumamente importante, de que como no, de alguna manera no está legislado por parte del organismo de contralor, por ejemplo, provincial, quiénes son los sujetos, ¿no es cierto?, no obligados por el tamaño. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un pequeño kiosco y estoy en un juicio contra un sujeto, una persona jurídica, por ejemplo, que es mi proveedor, seguramente mi proveedor llevará contabilidad y yo también estoy obligado, pero no estoy exceptuado por ningún motivo. Entonces, si él no lleva de legal forma, él como que va a tener un principio de prueba a su favor contra yo que no tengo contabilidad, ¿sí? Obviamente, y acá los profesionales del derecho nos van a decir que esto no es que no se admite prueba en contrario, sino que hay otros elementos a tener en cuenta, pero es uno que como que ya está legalmente según el código pesado para una parte. Entonces, es como que el juez tiene que de alguna manera encontrar otro elemento que le sopese para el otro lado para poder, ¿no es cierto?, poder de alguna manera inclinar la balanza para el otro lado, ¿sí? Y lo importante, que sigue siendo el 330, pero no vale la pena que yo lo lea hasta el momento, es que si ambos llevan contabilidad llevado de legal forma, ¿sí?, y tienen asientos contradictorios, bueno, lo siento, es como que esta prueba se va a tener que ser desechada porque no podemos tomar partido a favor de uno u otro. ¿Por qué? Porque están contrapuestos los asientos o la contabilidad propiamente dicha y no podemos decir que una está bien y otra está mal, ¿sí? O al menos en este caso particular, ustedes o muchos de ustedes que van a ser contadores, muchas veces van a ser citados como peritos, ¿sí?, para que compulsen los libros de una de las partes, o perito de parte, o perito o designado por el juez, para que ustedes digan, ¿qué dice con respecto a la operación comercial de fulano, punto de pericia en ese caso particular? ¿Y qué dice? Y aparte de qué dice, el libro está llevado de manera legal, forma y demás, pues ustedes van a tener que, en su informe de pericial, en su informe técnico, decir, ¿no es cierto?, esas cuestiones o esas consideraciones, ¿sí? Así que son cosas muy importantes que por ahí tenemos que tener en cuenta. Repito nuevamente, muchas veces, o sea, hay un mar entre el día de hoy y el día que se reciben y el día que les toca ocupar los conocimientos, porque por ahí hay mucho tiempo, ¿sí? Y no necesariamente se van a acordar, el profe lo que me dijo ese jueves gris que me dijo esto, pero bueno, nosotros tenemos que medianamente adelantarnos a eso y comentarle cada una de las situaciones y ustedes en definitiva, bueno, van a tener que seguir estudiando, ¿no? Esto no se termina acá, sino que sigue, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta ahí estoy ya con mi idea con respecto a los libros y la contabilidad, propiamente dicho. No sé si, profes, quieren que agregue algo más. Creo que me extendí un poco, dije que iba a hablar una hora, hablé 1 hora y media. ¿Sí? No le escucho, profe. A ver, vuelvo para atrás. Sí. Ellos tienen información porque ya saben lo que es la contabilidad, qué significa el sistema contable, tienen esa información de la materia anterior que cursaron. Pero me parece interesante lo que mencionaste vos de todo esto que nosotros estamos viendo, que tiene que ver con herramientas que van a utilizar el día que desarrollen la profesión. Entonces, cuando desarrollen la profesión, no se van a acordar puntualmente de esta clase, pero se van a acordar que en algún momento alguien habló de que hay una obligación y que esa es una obligación legal, y bueno, con el métier de la profesión van a ir desarrollando y van a ir viendo o tratando de resolver, ¿no es cierto?, todas esas situaciones problemáticas que se van a ir presentando, pero ya tienen ese conocimiento previo y ya saben, bueno, sí, esto es algo que
¿Y qué van a hacer? Y van a ir a buscar el Código Civil y Comercial y van a ver, bueno, ¿está reformado o no está reformado el 320 que establecía lo de la contabilidad y los estados contables? ¿Por qué? Porque el derecho es una herramienta que le va a permitir, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la profesión, llevar adelante, ¿no es cierto?, la resolución de los casos que van a ir presentándose. Es importante destacar en esta parte, cuando hablamos del tema de la contabilidad y de los estados contables, que puntualmente el Código Civil y Comercial establece quiénes son los obligados y quiénes son los exceptuados, como bien mencionaste vos. Después, ¿qué otra cosa? Establece un modo de llevar la contabilidad. Entonces hay una serie de pautas que se determinan de cómo debe ser llevada esa contabilidad. También parte de los registros indispensables, menciona los libros. Después el tema de las prohibiciones, que de alguna manera están relacionadas con cómo son los instrumentos públicos y los instrumentos privados. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos hablando de libros y vos mencionaste que los libros van a ser los que si son llevados correctamente de acuerdo a como dice la normativa, van a ser la forma en que yo puedo probar que tengo razón. Entonces van a ser plena fe de lo que yo estoy diciendo, si han sido llevados en forma correcta y son los libros obligatorios que establecen, ¿no es cierto?, el ordenamiento jurídico. Entonces, todas esas situaciones son muy importantes a determinar y a entender. ¿Por qué? Porque estamos hablando de instrumentos, y estamos hablando de instrumentos que van a permitir que fundamente yo mi razón, en el caso, ¿no es cierto?, de los libros que son llevados de forma correcta. ¿Por qué? Porque bien clarito dice eficacia probatoria. La contabilidad obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los registros prescriptos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Si yo la llevo en forma correcta y está bien, y bueno, van a servir a mí ¿para qué? Para fundamentar sobre lo que yo estoy argumentando, ¿no es cierto? Y en contraposición a lo que dice la otra parte. Entonces, todas esas situaciones son importantes. Y por supuesto, esto tiene que ver con todo lo que hace a lo que uno ve cuando menciona los sujetos del derecho. Cuando uno habla de quiénes son los sujetos del derecho, estamos hablando de las personas humanas y estamos hablando de las personas jurídicas, y son obligaciones que son comunes, tanto a las personas humanas, ¿no es cierto?, como a las personas jurídicas. En este caso, la posibilidad de la contabilidad y los estados contables, que cuando alguien desarrolla, ¿qué cosa? Una actividad económica organizada. ¿Por qué? Porque nosotros cuando definimos y empezamos a conversar respecto de los sujetos del derecho y de lo que es, o de los sujetos que intervienen en una relación jurídica, nosotros determinamos que para ser sujeto del derecho, uno tiene atributos, ¿eh? Y esos atributos son el nombre, el estado, la capacidad, el domicilio, el patrimonio. Y vamos a ver que también cuando mencionamos a las personas jurídicas, también vamos a ver que vamos a mencionar el domicilio. Mencionaste hoy vos, así muy rápidamente, cuando hablaste del tema de los estatutos. También las personas jurídicas tienen un nombre, tienen un patrimonio, pero además, el código establece que cuando se trata de llevar una actividad económica organizada, hay otras obligaciones. Y esas otras obligaciones aparecen acá cuando nosotros mencionamos el tema de la contabilidad, los estados contables, y en el caso particular de lo que desarrollaste al principio, y que tiene que ver con el tema del domicilio fiscal, que nosotros habíamos hablado y habíamos mencionado lo del domicilio en general, pero había quedado lo del domicilio fiscal. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias. Por Muchas favor. gracias a todos los que se conectaron, porque yo me imagino que no solamente hay alumnos de PUM B doble cursado, por la cantidad de participantes, también hay que fueron invitados, ¿no es cierto?, los de la clase del profesor Chávez, y también invitamos a los de la clase de la mañana, así que espero que les haya servido.
Yo me escribí ahí en el chat que la presentación tuya, de la que tiene que ver con la de la contabilidad y los estados contables, eso está levantada, esa presentación, en el aula virtual de PUM-B. En el cursado normal ya está esa presentación. Y la otra también, Así que bueno, y si por ahí alguien no encuentra, después vamos a levantar bien y cualquier cosa a través de nuestros correos electrónicos nos consultan y nos hacen las preguntas que requieran. Bueno, muchas gracias, Diego. Te relevamos de esta obligación. Un placer. Para los demás que nos quedamos acá conectados y conversando, por favor, fíjense en ese aula virtual que yo mencioné, que es aula virtual de PUM-B. Hay una presentación sobre el tema de las personas jurídicas, que es lo que vamos a tratar de ir desarrollando y viendo así muy rápidamente en la clase que viene. Nosotros el próximo martes, yo creo que como es el Día de los Estudiantes, me parece que no hay clase, pero bueno, vamos a averiguar, pero a medida que vayan transcurriendo los días vamos a informar, pero me gustaría que los que están acá y tienen la posibilidad de escuchar y de ingresar a esa aula virtual, accedan a esa información que está, ¿no es cierto?, en la parte de documentos de PUM-B. Y los alumnos del profesor Chávez, él tiene también, porque eso yo siempre menciono, en el de PUM-C, de lecciones, de PUM-D, mejor dicho, que es el del cursado normal del profesor Chávez, en la parte de lecciones, también ahí hay información y hay material de estudio para este tema, ¿no es cierto?, lo de las personas jurídicas. Acá me están diciendo en otras materias no vamos a tener clases el martes que viene. Bueno, entonces tampoco van a tener con nosotros clases el martes que viene, porque es el Día del Estudiante y no hay clase. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Acuérdense de mirar el material. Si tienen alguna duda, nos escriben al correo electrónico. Y bueno, nos estamos viendo la próxima clase. Bueno, que pasen un muy, muy buen Día del Estudiante el próximo martes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chau, hasta luego. chau.